Me dice, ¿no sabe quién es Enrique Fernández de Adictos a la Filosofía? Yo sé que conozco el canal de Adictos a la Filosofía, pero no sabía que se llamaba Enrique Fernández. Yo lo conocía como un tipo que tiene un canal y luego también va mucho con otro señor que hace podcast. No me acuerdo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es bien famoso además, no estoy despreciándolo, simplemente de verdad no me acuerdo. Y es un señor que denigra la filosofía, denigra la ciencia constantemente. Y es más, ya me acordé quién es. Ya me acabo de describir a mí mismo. Es un joven que hizo un video absolutamente despreciable sobre el cientificismo, inventándose una cantidad de hombres de paja sobre lo que él decía que era el cientificismo. No he conocido a nadie en mi vida que afirme lo que él afirma que dicen los cientificistas. O sea, es una exageración, es un hombre de paja. Y si tú eres filósofo y esos hombres de paja, pues estás muy mal, ¿no? Y sí que era un hombre de paja, y yo de hecho hice un video sobre el cientificismo tratando de explicar cuál es la obsesión de la filosofía para inventarse a un enemigo que dice que la única forma de conocimiento es la ciencia. Yo no he conocido a nadie que diga eso. ¿Cómo aprendes a leer? Pues científicamente. No, el conocimiento y la lectura se consigue de otra manera, por la vía del ensayo, el error, la práctica. Igual que como aprendes a tocar el violín, el derecho no se estudia ni es producto de la ciencia, tienes que estudiar las tradiciones del derecho y las decisiones judiciales para poder ser un abogado efectivo. Nadie dice esa tontería. Pero a los filósofos les viene muy bien inventarse que las personas que defienden el conocimiento científico son extremistas imbéciles que afirman que el único conocimiento válido es el de la ciencia. Pues no es así. Y precisamente por eso creo que comenté algo sobre alguien que tenía ese canal y si es Enrique, pues mira, que le vaya muy bien, que sea muy feliz. Creo que le está yendo muy bien además, o sea que pues, no se quejen, ¿no? No olvidemos que los filósofos luchan principalmente por conseguir vivir sin trabajar, y entonces pues está bien. Pero ves, inmediatamente salió alguien, estrella estrellada. No hay ciencia sin filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Pues no quiere decir nada. Verás, todo científico tiene una posición que tú llamarías filosófica, sí. ¿Y eso qué? Todo músico tiene una posición así, todo youtuber tiene una posición filosófica. ¿Y eso quiere decir que la filosofía rige la ciencia, que es en lo que siempre acaban? Pues no. Yo tengo muchos amigos que se dedican a la investigación científica. Me he acercado a muchos de ellos en muchas ocasiones. Les he preguntado, oye, cuando tú estás diseñando un experimento, ¿vas a la Facultad de Filosofía, al Departamento de Investigaciones Filosóficas? Al Departamento de Investigaciones Filosóficas y buscas a un doctor en filosofía y le dices, oye, ¿cómo hago este experimento del bosón de Higgs o de conducta en ratas, qué sé yo? Y ninguno de todos mis amigos, incluso algunos que le hacen luego a la filosofía de la ciencia, ninguno me ha dicho, sí, es lo que hago yo, la filosofía es fundamental para que yo haga mi experimento científico. ¿Vale? Si no lo hacen, no lo hacen. Eso no pasa. La filosofía, el pensamiento humano que tú llamas filosofía, de gente que nunca estudió la carrera de filosofía, eran abogados y escritores como Voltaire o Diderot, todos ellos. El pensamiento humano finalmente generó el método científico que nos permite el conocimiento certero. Y ese demostró que los métodos que habíamos utilizado antes no servían porque no habían producido conocimiento certero. ¿Ya? El que después diga yo soy filósofo y yo controlo lo que hace la ciencia, francamente, se está pasando un montón. No pasa, no es así. Pero lo que pasa es que usamos tres definiciones distintas de filosofía, cosa que les conviene mucho. Filosofía, la búsqueda de la sabiduría que hacían los antiguos griegos que se llamaban a sí mismos filósofos y que luego seguimos llamando filósofos a un montón de gente hasta el siglo XIX, hasta hoy. 2. Filosofar es pensar, todo mundo filosofa. Ya, pero es otra definición distinta. 3.
profesional que estudió la carrera de filosofía tiene un cartoncito que dice que es filósofo y por lo tanto le tienes que hacer caso. Bien, yo afirmo que la primera y la tercera son absolutamente irrelevantes. O sea, la primera, tenemos que aprender la historia del pensamiento, cómo llegamos a la maravilla que son los métodos de la ciencia y la posibilidad de tener la verificación independiente del conocimiento. Pero pues, el que alguien tenga un cartoncito no le da ninguna validez por encima de los científicos, ni le da ninguna autoridad por encima de la ciencia. Y por supuesto, el hecho de que uno piense y tenga ciertas posiciones que alguien puede llamar filosóficas, no significa que la filosofía sea esencial para hacer ciencia. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sí, ya sé. El hecho de que yo nunca he conocido a nadie, a ningún científico que tenga una posición como el cientificismo del hombre de paja que se han inventado los filósofos, no quiere decir que no exista uno. Pero espera, último bastión, Enrique, no te enojes. Mira, si tú le dedicas un video y numerosos comentarios a lo largo de los años a algo, es porque es un hecho relevante. En el terreno de la ciencia, cuando hablas de algo que está en el terreno de la ciencia, como el cientificismo, estarás indicando que es una posición lo suficientemente generalizada como para representar un problema cognitivo y conceptual que amerita tu esfuerzo doctoril para contrarrestarlo. Porque si hay una persona o dos que tienen esa idea absurda, pero no la tienen la mayoría de los científicos, la vasta mayoría de los científicos, la vasta mayoría de los divulgadores, la vasta mayoría de los profesores de ciencia, la vasta mayoría de los académicos, pues igual es un hombre de paja. ¿Tomaría cerveza con un filósofo? No, tomaría, fue el domingo. Estuve con dos amigos míos que son filósofos y él tomó un vino portugués que trajeron, que me dicen que estaba buenísimo, y yo tomé cerveza Amstel 00. Y es un amigo con el que alguna vez le dije, tú sabes que yo creo que la filosofía no sirve para nada, y me dijo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, es maestro de filosofía en una escuela aquí en Gijón. Y otra amiga que es filósofa, estudió filosofía, pero nunca la ha practicado. Pero sí, no tengo problemas, o sea, yo no detesto a la gente porque tenga la carrera de filosofía. Detesto a la gente que se cree superior a los demás por tener la carrera de filosofía, eso sí.